Hoy vamos a tratar una vez más un tema realmente importante, el conocimiento. Siempre creemos que sabemos esto, que sabemos lo otro, que estamos seguros de que tal cosa es de esta forma y que no es de otra. Y bueno, un poco que tenemos que mirar hacia atrás los ojos y mirarnos hacia adentro, a ver qué de lo que creemos conocer realmente conocemos. Y es que el autoengaño está a la orden del día, es decir, eh, nuestros ojos enfocan, miramos, vienen inquietudes, alguien nos da alguna explicación, nos conformamos con esa explicación sin la mayoría de las veces realmente confirmarlo hasta el fondo. Y bueno, eso se va trasladando y trasladando y trasladando hasta que se conforma una mentalidad de conceptos muchas veces casi vacíos, pero que nos creemos que lo llenan todo. De cuanto acontecimiento nosotros percibimos, necesitamos de una forma u otra tener una explicación. Lo que sucede es que esa explicación muchas veces puede ser suficientemente primitiva y suficientemente vacía, y aún así conformarnos con ella sin dar mayor camino a la situación. Vemos una cosa, alguien nos dice que esto es por esto y ya ese simple enlace nos mantiene conformes, quizás incluso muchas veces por toda la vida. Y eso sucede desde las cosas más elementales hasta cosas realmente científicas. Digamos, por ejemplo, la teoría de la gravitación de Newton, que de paso una enorme cantidad de la humanidad ni siquiera la conoce. Es decir, más bien los que tuvimos el privilegio de estudiar ordenadamente hasta determinado nivel escolar, pues tenemos contacto con esas teorías. Otras personas ni siquiera. Y muchas veces, mirando al mundo completo, la mayoría nunca llega siquiera a acercarse a esos temas. Pero bueno, aquellos que tuvimos la suerte de estudiar y logramos aparentemente entender las cosas, bueno, pues muchas veces, no siempre, ¿no? Pero muchas veces nos conformamos incluso con la teoría de la gravitación de Newton. Y bueno, vemos las ecuaciones que relacionan la interacción entre dos cuerpos, etcétera, etcétera, y nos parece que con eso ya se dijo todo. Sin embargo, aún así, ni siquiera entendemos la raíz misma de la naturaleza de la gravedad. Hoy día, bueno, los gravitones, que si la partícula de Dios, etcétera, etcétera, nos parece que nos acerca un poco más, pero aún así estamos bien lejos de un verdadero conocimiento de muchas de esas cosas. A pesar de que, vuelvo a repetir, la mayoría ni siquiera se va a preguntar jamás acerca de gravitones o la verdadera naturaleza de la gravedad, sino conformarnos con las leyes matemáticas que permiten interaccionar a través del cálculo con determinados elementos muy básicos de esa realidad que se llama gravedad. En economía y ciencias políticas la cosa es increíblemente peor, ¿no? ¿Cuántos realmente de esos que aplauden el marxismo, militan en la izquierda, etcétera, etcétera, se han leído siquiera el prólogo del Capital para saber lo que dice? Siquiera el prólogo, no ya el libro completo, que es enorme. El prólogo del Capital, sencillamente, ¿cuántos se los han leído de esos que aplauden las doctrinas de izquierda, que dicen vivas a todos, que dicen vivas a un Bernie Sanders, a este, lo otro? Bueno, ¿cuántos de ellos han leído siquiera el prólogo del Capital? Así pues, también cuántos de los que aplauden las teorías liberales y neoliberales se han leído algo sobre el liberalismo, algún libro serio, completo, de una punta hasta la otra sobre el liberalismo, y cuántos han leído, por ejemplo, sobre Hayek, las doctrinas de Hayek, libros completos de Hayek, por ejemplo, ¿cuántos? Y nos damos cuenta que para la mayoría de la humanidad todo el conocimiento no es más que una cascarita muy tenue que parece llenar todas sus expectativas y detrás de la cual no se busca absolutamente nada más. De la historia ni hablemos, es decir, cuántas personas que lo único que han hecho es sentarse delante de un televisor y ver la propaganda que se emite a través de la televisión, han realmente estudiado algo de los acontecimientos históricos que les permitan decir yo sé de este tema o yo sé de este otro. Los que más sencillamente se han sentado delante del televisor, han mirado algo que le han dicho,
no han averiguado quién se los dijo siquiera ni la tendencia que tenían y han aceptado lo que le dijeron como que eso es y nada más. Aún nosotros que estudiamos una carrera universitaria, aquellos que tuvimos la suerte de hacerlo, pues digamos los que estudiamos una carrera de ciencia rigurosa, por llamarlo de alguna forma, digamos matemática, física, química, alguna ingeniería, es decir, que están en contacto directo con lo que pudiéramos llamar la flor innata de las ciencias exactas, podemos decir que tenemos algo dudosamente, porque realmente el fondo de las cosas tampoco llegamos realmente a él. Digamos, como ingeniero eléctrico, tuve que estudiar el transistor, el funcionamiento del transistor, etcétera, etcétera. Bueno, la base matemática es tan compleja que realmente aún en ingeniería se da una capa superficial alrededor de esos procesos que se supone sean cuánticos para explicar las valencias, los orbitales, es decir, toda esa teoría del átomo, que es bien rica, por supuesto, pero dada de forma muy superficial. Cuando entramos en el problema de banda de conducción, banda de valencia, etcétera, etcétera, nos encontramos con que cada vez ese mundo se oscurece más y de eso logramos entender un pedazo que quizás nos sirva para nuestra ingeniería. El resto de ahí para adelante es bien dudoso que la mayoría de los ingenieros lo entiendan. Y si alguna vez lo entendieron, muy pronto se les olvidará porque después en su vida práctica nunca más lo van a utilizar. Así pues, aquellos que nos especializamos en algo, fuera de esa especialización realmente conocemos de otras cosas más o menos lo mismo que el resto de la población. ¿Qué conozco yo de medicina? A pesar de ser ingeniero eléctrico, bueno, pues lo básico. ¿Qué conozco de otras ciencias? Digamos de química un poco más porque tuve que estudiar un poco más de algunas otras cosas también, de matemática, algo, sé cálculos matemáticos. Pero aún así, fuera de eso, del resto de las cosas, no me avalan para nada el hecho de que yo haya sido especialista en una materia. De tal forma que hay un buen dicho que dice que especialista es el que lo conoce todo de nada, en contraste con el periodista que tiene unos conocimientos tan vastos sobre casi todo que no conoce casi nada de ese todo o nada. Es decir, el especialista es el que lo conoce todo de un pequeño sector tan pequeño que es casi nada de la cultura humana, y el periodista es el que lo conoce nada o literalmente nada de todo porque tiene que abarcarlo todo por su especialidad. ¿Qué dejamos entonces para aquellos que no son ni periodistas ni especialistas? Bueno, pues una cascarita muy fina que se conforma la mayoría de las personas con todo, con cualquier cosa literalmente. Es decir, cualquier cosa que les explique un poquito sobre algo, ya eso es razón suficiente para creer que se sabe sobre ese tema y ya no se busca más por ahí para allá. Así pues, no nos extrañemos de los fanatismos de cualquier tipo que sea, político, religioso, porque sencillamente fanático es todo aquel que quiere saberlo todo sin conocer nada. Y es que desdichadamente muchas veces uno cree que el conocimiento llega hasta donde uno lo sabe y que de ahí para adelante no existe nada. Un gran error. Otros se dan cuenta que de lo que él conoce a lo que debiera conocer va un trecho grande. Esos son la gente que mantienen toda su vida una inquietud intelectual, pero lamentablemente están en minoría. Después, bueno, tenemos también los que tienen premoniciones, los que creen que vieron, los que les parece, los que se creen muy intuitivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, es otra casta, ¿no? De personas que sustituyen la realidad y lo que realmente saben por lo que ellos creen que han logrado saber. ¿Qué queda pues del conocimiento humano o de aquello que pudiéramos llamar el sentido común? Pues nada, casi nada. Por eso se dice que el sentido común es el menos común de los sentidos y el que lo dijo tenía razón. Así pues, pocos son los que se enfrentan al reto de realmente conocer las cosas. La mayoría vive su vida, va al trabajo, desarrolla sus actividades, conversa, hace cuentos, hace chistes, va a fiestas, etcétera, etcétera, y con eso le basta. Es decir, profundizar en lo que realmente son las cosas, casi nadie. Desdichadamente así es la cosa.
Aún Internet estando llena de conocimiento, cultura, etcétera, etcétera, es verdad que la gente busca por aquí y por allá, pero conocimientos puntuales generalmente. El conocimiento ordenado es un don de la cultura real cuando se estudia sistemáticamente. El conocimiento que llega a través de saber de esta cosita, esta otra cosita, bueno, termina integrando algo, por supuesto, positivo, que es conocer por aquí y por allá un poquito de todo. Pero ciertamente no es conocimiento ordenado. Así pues, si vemos en estos momentos esta diversidad de opiniones, de culturas, de ideología, de pensamientos, de todo, donde prácticamente no hay dos seres humanos que concuerden en nada, no debe extrañarlo, sencillamente una parte de estas cosas es sencillamente resultado de que otros muy inteligentes juegan con nosotros, dominando los medios de comunicación, etcétera, etcétera, pero otra parte es culpa directamente de nosotros mismos, que vamos por el facilismo, caminando una vida lo más fácil posible, sin preocuparnos por nada o casi nada. Sin duda nos encanta la distracción, nos encanta distraernos, y la distracción es eso precisamente, mirar para donde no es, hacernos los bobos, olvidarnos de las realidades, etcétera, etcétera. Eso es la distracción. Y la distracción es uno de los elementos que más nos gusta consumir a nosotros. Es decir, nos encanta vivir entre sueños, vivir entre cosas glamorosas, solo pensadas en nuestro cerebro, y evadir de una forma u otra la realidad. Las expresiones más crueles son, bueno, el alcoholismo y la droga, donde literalmente la gente literal y voluntariamente suicidan su cerebro en aras de esa complacencia que esperan recibir. Así pues, llega la pregunta final: ¿tendrá esto solución? ¿Se podrá crear un hombre que realmente busque la verdad, se afane por buscar la verdad, por entender las cosas? Estamos hablando de un hombre masivo, no de los casos excepcionales que siempre han existido, sino ese hombre medio, eso que llamamos pueblo, podrá estar constituido alguna vez por personas donde todos realmente se esfuercen por llegar a la verdad, a llegar a su conocimiento, elevar su cultura de forma real, buscar dónde está el engaño para evitarlo, buscar quienes pretenden manipularlo para evitar esas personas o ridiculizarlas incluso. Bueno, pues no lo sabemos realmente. Es decir, es tanta la tendencia que existe al facilismo, al hedonismo y a la bobería que no sabemos si realmente una sociedad, un pueblo podrá en algún momento ser formado por personas que realmente estén interesadas en pensar y en entender las cosas. De ahí que una vez que eso no se logre, bueno, cualquier forma política, de una forma o de otra, más tarde o más temprano, tendrá que terminar en el fracaso, porque siempre vendrán los que, dándose cuenta de esa situación y dándose cuenta que nos pueden dominar por ahí, pues se encaramarán en las tribunas para decirnos lo que nosotros queremos oír y nos arrastrarán hacia su redil, aunque no nos demos cuenta. Bueno, en otro capítulo seguiremos abundando sobre